Para mí en particular, además de que nos conocemos con Gaby hace muchos años y trabajamos en la DAIA desde hace muchos años juntos, eh, él como presidente de su filial, como expresidente del Confederal de DAIA, como actual secretario general del Confederal de DAIA, siempre ha tenido una diferencia muy grande con nosotros y conmigo en la colaboración y en el trabajo conjunto en diversos proyectos, muchos que están en curso y muchos que están por salir. Así que para mí es un verdadero honor y placer que podamos contar con tu presencia para esta presentación, para esta capacitación, para esta charla. Eh, como amigo, como Javier, como compañero de la institución, te agradezco mucho. eh, y le voy a dar la palabra a Cevita para que te presente y también puedan los demás conocerte un poquito más a fondo en tu preparación. Así que muy agradecido, Gaby, por esta oportunidad. Excelente, gracias Eva por cederme la palabra y básicamente tengo el honor de presentar a nuestro amigo y anfitrión Gabriel Admut. Él es ingeniero civil y de alguna forma ha tenido una trayectoria impresionante a lo largo de toda su historia, de su carrera, en lo que tiene que ver con la educación judía. Él ostenta un máster en educación judía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y una gran trayectoria como capacitador de docentes en enseñanza de la Shoah, sobre todo en todos los aspectos de la educación judía, desde los niveles iniciales hasta superiores. También es maestro de materias judaicas y de hebreo en seminario de escuela Bialik en Rosario, con amplia experiencia docente. Y lo más importante, si me permitís destacar, es presidente, miembro permanente del staff docente y fundador del Centro Raúl Wallenberg de Bahía Blanca, que es un centro para difusión, estudio y memoria de la Shoah, ¿sí? Entre otras cosas, que tenemos el honor y el gusto de contar con su presencia. Gracias, Gabriel. Bueno, Seba, si podés dejar de compartir así los veo a todos. Y a ver, ahí estamos. Gracias. Bueno, gracias a los dos, Sebas, por vuestra presentación. Para mí es un honor estar aquí y disfruto de poder hacer este tipo de actividades. Así que vamos a comenzar. eh, empezando empecemos por el título. ¿Qué hacer frente a un hecho de antisemitismo? Y yo el mismo título lo cambiaría y me preguntaría, ¿qué hacemos frente a un hecho de antisemitismo? ¿Por qué estoy usando la primera del plural? Porque yo creo que es importante que frente al antisemitismo comprendamos que tenemos distintas formas de reaccionar y tenemos canales institucionales para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces un hecho antisemita nos enfurece, nos enoja. Vamos caminando, hablo en la plaza de Bahía Blanca, pero sé que pasa en todo el país. Una manifestación de un grupo, en el caso de Bahía se llama Comité Bahiense por Palestina, que vamos a escuchar barbaridades, vamos a escuchar discurso antisemita, vamos a escuchar un llamado a la desaparición de Israel como desde el Jordán, desde el río hasta el mar, Palestina libre. Pero frente a eso, no es la manera una reacción individual o una confrontación individual en el medio de la plaza, aunque nos dé ganas de hacerlo. Por dos razones. Primero, porque debemos actuar estratégicamente y pensar cómo reaccionamos frente a eso. Y por otro lado, por una cuestión de seguridad. Porque a veces una reacción, una confrontación así, puede poner en riesgo la seguridad de nosotros mismos. A esto lo relaciono con el sentido de la DAIA. Es decir, la DAIA como institución que agrupa a todas las comunidades y todas las entidades judías de Argentina. Las comunidades, me refiero a las comunidades de interior, más las entidades judías de la Argentina, especialmente las porteñas, es la entidad más representativa de nuestra comunidad cuya misión es luchar contra el antisemitismo. Entonces, yo creo que lo primero, más allá del análisis que hagamos del discurso antisemita del que somos testigos, lo primero es pensar
y actuar estratégicamente frente al antisemitismo. Frente a esto, para continuar, yo creo que primero debemos entender básicamente los tres tipos de antisemitismos con lo que históricamente venimos lidiando y cómo uno ha prevalecido en distintas épocas sobre el otro. El, los tres fuentes de antisemitismo, tres estilos que podemos sintetizar son el antisemitismo de origen religioso, el antisemitismo de origen racial y el antisemitismo de origen político. El antisemitismo de origen religioso fue un discurso que permeó en una sociedad donde era profundamente religiosa. Me estoy refiriendo a la sociedad, por ejemplo, europea, podríamos hablar desde el siglo III-IV después de Cristo, con Constantino tomando la religión cristiana como religión imperial, y todo el medioevo hasta el siglo XIX. Ese antisemitismo de origen religioso, hoy en una sociedad más laica, más allá que tenemos algunos bonzones de antisemitismo religioso, no es el que prevalece. Luego vienen los discursos racistas del siglo XIX, estoy tratando de ser muy sintético en este tema, vienen los discursos racistas del siglo XIX y va a desarrollarse un antisemitismo de fundamentación racial cuyo máximo, cuyo paradigma clásico es el nazismo. El nazismo es un discurso, no solo un discurso, es un ataque antisemita de índole racial cuyo objetivo es el genocidio del pueblo judío, porque en un antisemitismo fundamentado en el racismo no hay otra opción, no hay conversión como si lo había en el antisemitismo de origen religioso. Luego, el antisemitismo político fue evolucionando, aunque nace en el siglo XIX y el paradigma del siglo XIX del antisemitismo de origen político es los protocolos de los sabios de Zion, fin del siglo XIX, es un libelo escrito en la Rusia zarista, donde habla de una conspiración judía para dominar el mundo, y que este antisemitismo de origen político toma distintas formas. Fíjense que en la época del COVID, hubo algunos, digamos, memes o distintas expresiones antisemitas en redes, hablando de que Soros, que los judíos para dominar el mundo estaban detrás del COVID. Esos son típicos ejemplos de antisemitismo de origen político. Pero el antisemitismo suele adoptar el discurso que es permeable al contexto social donde se desarrolla. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque en el contexto en el contexto social actual, donde hay una fuerte prevalencia de los discursos de derechos humanos y la identificación de la izquierda con cuestiones de derechos humanos, no es un tema de la izquierda, pero sí está ocurriendo esto dentro de los espacios de la izquierda. Entonces vamos a encontrar que el discurso permeable hoy en su mutación del antisemitismo político moderna actual, sería la mutación antisionista del discurso político antisemita. Ahora, esa mutación antisionista tiene tres principios fundamentales que después los vamos a conversar también, que son el principio de las 3D. Demonizar a Israel, deslegitimar a Israel y aplicar un doble rasero cuando hablamos de Israel. Vamos a analizar estos tres, los voy a retomar más adelante, pero antes quiero destacar, cuando hablamos de la DAIA, que frente al antisemitismo tenemos dos tipos de políticas. Una política que es la política proactiva, es decir, luchamos contra el antisemitismo a través de políticas proactivas. Un ejemplo es el convenio que firmó la filial DAIA Salta con la Universidad Católica de Salta. Hace unos días lo vi, lo publicó Seba en el grupo del Consejo Federal. Eso es un ejemplo de luchar contra el antisemitismo. Otro ejemplo de lucha contra el antisemitismo, por ejemplo, en Bahía Blanca, el Centro Wallenberg, trabajando y reflexionando sobre el tema de la Shoah con chicos de distintas escuelas, más de 1000 chicos pasan por año por actividades vinculadas al Centro Raúl Wallenberg. Ahora, estas políticas proactivas en general son eficaces, o diría, o por lo menos tenemos la esperanza de que sean eficaces, cuando luchamos contra el antisemitismo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hay que diferenciar lo que es luchar contra el antisemitismo y luchar contra los antisemitas.
Cuando hablamos de la lucha contra el antisemitismo, sin duda que las políticas proactivas funcionan. Otro ejemplo de política proactiva, por mencionar algo a nivel central de la DAIA, es el Centro de Estudios Sociales, que desarrolla actividades en distintos ámbitos en la ciudad de Buenos Aires e inclusive asesora a otras filiales sobre temas vinculados a racismo, xenofobia o incluso en algunos casos legales como asesores. Ahora, cuando hablamos de los antisemitas, ya estamos en una situación diferente. Y para esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las políticas reactivas frente al antisemita fundamentalmente van al espacio judicial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar ejemplos. En Bahía Blanca, ¿sabes qué? Antes de tomar ejemplo, perdón, si alguno quiere hacer una pregunta, vamos a tratar de ir avanzando, no todos juntos, así no se aburren ustedes ni yo. Si alguno quiere agregar algo, hacer un comentario, hacer una pregunta, adelante. Y mientras, si no hay ninguna pregunta, Seba, te voy a pedir que publiques, que subas a la pantalla la ley antidiscriminatoria, la 23592. Excelente, ahí lo voy subiendo. Preguntas, comentarios, Jabrín. Y creo que es muy importante la diferenciación a la cual te estás acercando. La política proactiva y lo que tiene que ver la reactiva es una buena forma de diferenciarlo. Y es importante también recalcar que todos los trabajos que se realizan desde las filiales de DAIA son coordinados con las distintas filiales y con la central. Es decir, la política proactiva contra el antisemitismo es consensuada, tiene lineamientos. Bueno, muchas veces hay diferencias entre las distintas personas que integran las instituciones, sin embargo, la línea es más bien común y tiene que ver con la prevención por encima de todo. Y voy a hacer una mención más a la que vos acabas de decir. Esta charla es una forma también de trabajar proactivamente en contra del antisemitismo, de manera preventiva, no solo para que sepamos cómo responder, sino también si es que hay que responder y de esa manera evitar situaciones desagradables para cualquier miembro de la comunidad. Eh, Sin duda, Seba, gracias por el aporte. Y yo agregaría que frente al antisemitismo debemos tener mesura en cómo reaccionamos, análisis y pensar estratégicamente. Más allá de que algunas veces alguno se ofusque frente a algunas situaciones, el griterío, la confrontación, no necesariamente en cualquier lugar aporta a la lucha contra el antisemitismo o contra los antisemitas. Por eso es tan importante, cuando hablamos de estos temas, tener una visión comunitaria y tratar de institucionalizar, porque tenemos las herramientas institucionales para hacerlo. Esto no quiere decir que siempre salgamos exitosos en la lucha a nivel judicial, pero venimos trabajándolo bien y con bastante éxito. Y respecto a lo preventivo que mencionaba Seba, yo creo que la siguiente palabra a prevención, que es fundamental en las políticas proactivas, que es la base de la política proactiva, es la educación. Por eso, recién cuando hablamos de la Universidad Católica de Salta, hablamos del Centro de Estudios Sociales, hablamos del Centro Raúl Wallenberg, ahí estamos luchando contra el antisemitismo en políticas proactivas de prevención a través de la educación. Es fundamental y es una tarea principal de la DAIA. No es la única tarea, como decíamos recién, luchamos contra el antisemitismo. Frente a los antisemitas, ¿cuál es la realidad? ¿Qué herramientas tenemos? Aclaro que, como por ahí bien dijeron, mi título inicial es de ingeniero civil, o sea, no soy abogado, pero de tanto estar en esto, y estoy seguro que Seba también, de tanto estar en esto, hemos aprendido mucho sobre las herramientas y los usos legales que podemos darle para luchar contra el antisemitismo, contra los antisemitas en función de las herramientas que tenemos. En este caso, subirle un poquito más, Seba, a la imagen. Ahí está. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Más. Bien, aquí yo quiero que observen el artículo 3, más allá de que leo,
Los actos, esto lo leo tomo del artículo 1, después me concentro en el artículo 3. Los actos discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Estos son los actos de discriminación que en el fondo, para que sean de discriminación, lo que nosotros vamos a tratar de probar en sede judicial es un intento de estigmatización a través de alguna de estas características. Luego pasa al artículo 3. Por supuesto que está el caso de odio, leo del 2 antes de pasar al 3. La persecución puede ser cometida por odio a una raza, religión, nacionalidad o con el objeto de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto está claro que es un discurso de odio, pero cuando vamos a la sede judicial, lo que tenemos que probar no es solo, digamos, el discurso de odio, sino que este discurso de odio busca una estigmatización y una incitación a la violencia. Y por esto leo el artículo 3. Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 3 años los que participaren en una organización o realizaren propagandas basadas en ideas o teorías de superioridad de raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color que tenga por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. O sea que lo que estoy presentando es la ley 23.590. Es una ley muy vieja que le faltan muchas herramientas y debería ser completada, pero es la única ley que tenemos hoy cuando queremos acusar a alguien en sede judicial de antisemitismo. Fíjense que no está mencionado el tema antisemitismo en esta ley, que es una de las cosas que se discute como para agregar, pero sí está claro que si nosotros tenemos una persona con un discurso de odio estigmatizante y que incita a la violencia contra ese grupo, estamos en la tipificación de un delito de discriminación, en el caso nuestro, antisemitismo como delito de discriminación. Ahora, vamos a ejemplos. Y como ya lo podés sacar, Seba. Me refiero a eso. Vamos a ejemplos. En Bahía Blanca, en el 2019, un señor llamado Tevez, durante un acto de Hanukkah en la plaza central de Bahía Blanca, organizado por Jabad en este caso, se lanza a insultar y a amenazar y a incitar a la violencia a las 10 personas que estaban encendiendo la Hanukkah. Este señor fue acusado, fue llevado a sede judicial, fue acusado del delito de discriminación, antisemitismo en este caso, y fue finalmente condenado, inclusive en segunda instancia, con muy lindos votos de tres, especialmente de Slokar, pero muy lindos votos en la Cámara de Casación sobre el delito que se lo acusó y condenó de antisemitismo. Ahora, era claro que este señor, y encima estaba filmado por los mismos testigos, de que este señor se paró e incitó a la violencia, los judíos que quieren dominar el mundo, los judíos que matan a los palestinos, que usó insultos, y fue condenado. Ahora, la pregunta, ¿y va a la cárcel? No, esta ley, si nosotros tenemos éxitos y son condenados por esta ley, la máxima es 3 años y 3 años es con reclusión en suspenso. O sea que no van a estar en la cárcel por esto, pero sí vale destacar que en un segundo caso sería mucho más grave si vuelve a ocurrir y le quede una mancha en el prontuario por esta condena. En muchos casos, cuando vamos por el camino de acusar a antisemitas en sede judicial, la salida que busca la Defensoría es lo que se llama una probation o un juicio, una suspensión de juicio a prueba. En general, en la DAIA tratamos de evitarlo, si no nos queda otra, es posible que vayamos por ese camino, pero la suspensión de juicio a prueba es como que, si lo digo entre comillas, si vas a 3 conferencias del Centro Wallenberg sobre antisemitismo y haces una colaboración en tal lugar o en tal entidad benéfico, no hay condena y quedas liberado de culpa y cargo.
lo tratamos de evitar, pero eso también ocurre. ¿Por qué lo cito? Porque nosotros, más allá de nuestro enojo frente, si yo les muestro la filmación de lo que ocurrió en Bahía, nos enoja a todos. Pero más allá del enojo, en ese momento nadie salió a confrontar, nadie salió a pelearlo simplemente resguardando la seguridad de los presentes, pero no confrontando con él. Y el éxito vino en sede judicial. Y esto que acabo de relatar, en la lucha contra los antisemitas, aunque a ustedes les parezca poco, y a mí también, es un éxito. También tenemos otro ejemplo. Porque no quiero que crean que ganamos todas. Bodart. Bodart es un líder de la izquierda del Partido Socialista o Partido Más, o Partido Comunista, un líder de la ultraizquierda en la ciudad de Buenos Aires, que acusó a dirigentes de la DAIA de víboras sionistas. Textual. Este señor fue llevado a juicio, fue procesado. Les quiero comentar que en primera instancia este señor fue sobreseído por no suficientes pruebas de que este señor había cometido el delito de discriminación. La DAIA apeló y este señor en este momento está atravesando un proceso en segunda instancia en el cual creemos que podemos ganarlo y conseguir una condena para este antisemita, que es el señor Bodart. Pero dependemos de los jueces. Y si conseguimos esa condena, lo máximo va a ser 3 años, como les acabo de comentar. Bien. Hasta aquí, preguntas. Yo, Gabriel, permiso, ¿eh? Dale, dale. Bueno, Javier de Salta. Hola, Sí. Javier, ¿cómo Bueno, por andás? un lado, he tenido una experiencia personal que terminó con los abogados de Daya hace 20 años atrás, en una probation, nada. Visitar el Museo del Holocausto 2 veces, nada. Muy menor para el daño ocasionado. Ya está, prescribió. Después te pregunto, bueno, el fin de semana tuve la ocasión de ver la charla, el video de Maslatón y Cunio, la cual, no sé si lo pudieron ver, más allá de Maslatón, te puede gustar o no como economista o político, hizo una defensa de la postura israelí con muchísimos argumentos y no había forma de, ¿cómo es? De discutir contra Cunio, que es un arado con patas, ¿sí? Entonces, era un desgaste completamente innecesario. ¿Y qué se puede hacer con tipos como Cunio? Mira, Javier, primero, gracias por tu intervención. No hay peor cosa que tratar de discutir con un fanático. No hay peor cosa que tratar de discutir con un ignorante. Cuando la misma persona es fanática e ignorante, es imposible, como vos decís. No tiene sentido gastar energías en eso, más allá del buen trabajo que haya hecho Maslatón. Ahora, por otro lado, Cunio es un tipo que fue procesado por antisemitismo por la DAIA. ¿Te acordás hace unos años cuando él en un programa habló de los dirigentes de la DAIA, habló de que eran vendepatrias? No sé si recordás, debe hacer 3 años. Este señor fue procesado y así como les conté de los éxitos, también hay que hablar de los fracasos judiciales. Este señor fue procesado, dio vueltas, dio vueltas, dio vueltas. Ese juicio llegó a una situación donde él pidió la prescripción porque pasaron un montón de años desde que esta acusación se inició y hoy está en discusión si ese juicio prescribe o no para poder reabrirlo. Eh, yo creo que si vos me preguntás en el lugar de Maslatón ir a discutir con Cunio, yo no lo haría. Y esto tiene que ver con otro tema que me das pie para nombrarlo. Cuando hablamos de políticas reactivas, yo nombré una política ¿Sí? reactiva de índole jurídica. Si luchamos contra los antisemitas, en muchos casos, a través de las presentaciones judiciales. Pero yo creo que hay que también tener en cuenta que frente a los antisemitas, muchos casos tenés que dar una respuesta. Es decir, vos te encontrás con una declaración antisemita, una persona hace una expresión antisemita. Entonces, vos tenés un protocolo frente a eso. La primera pregunta es el contenido. La segunda pregunta es la importancia de quien lo dice. Y la tercera pregunta es el impacto mediático, el impacto comunicacional que tiene este señor.
¿Por qué hago estas consideraciones, Javier? Porque hay veces que hay algunos dirigentes antisemitas que ansían subirse al ring con nosotros y que nosotros nos pongamos a discutir con ellos de alguna forma legitima sus posturas. Lo llevo a un extremo. Alguna vez estudiando el tema de Shoah en Yad Vashem se planteó a un negador de la Shoah. Javier, la conclusión es que a un negador de la Shoah no se le discute, se lo combate jurídicamente, porque si no, le das paridad, lo estás legitimando y eso es simplemente un libelo antisemita. Es como tratar de discutir con un antisemita medieval que los judíos no mataban chicos cristianos. Por un lado comparto, ¿no? Pero me da como mucha tristeza esa afirmación. Y estaban hablando de los debates en los espacios públicos son lamentables, en los programas de televisión, y lo más terrible es cuando ponen a dos personas judías, una pro-palestina y otra pro-israelí, y para mí es como una riña de gallos este, donde hay acusaciones cruzadas y no se llega absolutamente a nada. Eh, Me gustaría, y con eso me uní a este grupo, pensar que hay otra salida más allá de lo judicial, ¿no? Porque lo judicial es como que pone un coto. Seguís pensando lo mismo, seguís siendo un antisemita, pero no lo podés expresar públicamente. No Vicky, hay manera, digamos, de a ver, yo te doy. lograr un cambio en Pero perdón, quiero presentar. Vicky es docente en el Centro Wallenberg. Nos conocemos hace muchos años y trabajamos junto aquí en el Centro Wallenberg. Mira, yo creo, alguna vez un juez que está en el tema, un juez federal me dijo, mira, la educación es primordial. Cuando el hecho llega al juzgado, es que llegamos tarde. Entonces, el trabajo del Centro Wallenberg, el del convenio con la Universidad Católica de Salta, el trabajo que hace el CES, es justamente para evitar llegar tarde. Pero tenemos que asumir que a veces llegamos tarde. Yo no quiero ser estigmatizante en decir no vamos a cambiar nunca un antisemita, pero la probabilidad de que Cunio con una probation se transforme en sus pensamientos lo veo muy poco probable, muy poco probable. Yo lamentablemente creo que frente a los fanáticos antisemitas como Cunio o como Bodart, creo que es solamente la sede jurídica. Lamentablemente, es decir, no imagino Cunio recorriendo el Museo de la Shoah y cambiando sus posturas y dejando de ser antisemita y entendiendo que los judíos no controlan el mundo ni que quieren quedarse con la Patagonia Argentina, por decírtelo, cosas que Cunio suele mencionar. Pero bueno, es una subjetividad, digamos, el pesimismo y el optimismo frente a estos hechos puede diferenciarnos. Vos podés creer que todavía esto puede ser corregible, yo creo que en algunos casos es incorregible. No sé si, sí, Nora. No, que estaba pensando que hay situaciones y situaciones quizás, ¿no? Porque, bueno, hay gente que ya es constitucionalmente antisemita, por decirlo de algún modo, que no la vas a modificar, y hay situaciones que son de total ignorancia, quizá, digamos, no gente enrolada en posturas antisemitas, sino que por ahí totalmente por un problema de educación, como decías vos, o desinformación, pero no digamos, no es esencialmente antisemita la persona, y en ese caso digamos, para mí ha habido casos de gente, qué sé yo, que vaya una banalización del holocausto, no sé, generalmente personas así no sé, del mundo del espectáculo, cosas así, que por ahí no tienen mucha Pero información, me parece, y Nora, ahí sin quizá duda, cambie algo.
Sin duda, es decir, hablas del caso de Catherine Fulop, por ejemplo, es decir, sin duda, o sea, no todo el que tiene una expresión de banalización de la Shoah, una expresión antisemita, tiene que ser judiciable, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de Cunio, estoy hablando de Bodart, estoy Claro, hablando sí, sí, de Esteves. sí. O sea, no me entiendan como que a todos hay que irle con la justicia. Estoy hablando de gente No, esencialmente sí, sí, antisemita. sí, queda claro, no te preocupes. Yo lo que digo, qué triste, digamos, que ese sea el único camino, ¿no? Y que no puedan crearse espacios de diálogo, ¿no? Lo entiendo, es difícil, yo he tenido discusiones, he caído en la trampa de tratar de convencer a otra persona, ¿no? Pero bueno, Si me Bien, permitís, Gaby, me dale. gustaría comentar algo respecto a lo que dijo Vicky. ¿Cómo te va, Vicky? Mucho gusto. ¿qué tal? La verdad que lo que vos planteás es un anhelo que tenemos todos, pero hay una realidad que es muy visceral, que es la que plantea Gaby, y también nos toca y nos ha tocado casi todos. Creo que ese espacio al que vos te referís es el espacio que podemos, de alguna manera, generar de manera proactiva. Es decir, a través de la educación, a través de la prevención, podemos generar espacios de diálogo y en marcos incluso que no son de la comunidad, que creo que son los más efectivos. Gaby hacía mención, por ejemplo, un convenio que hemos firmado recientemente con la Universidad Católica de Salta, que es la segunda universidad privada más grande del país y tiene 120 sedes. Ese es un espacio educativo, un foro donde se puede, además de realizar un convenio para trabajar en contra del antisemitismo, generar acciones educativas para esclarecer y para que aquellos que todavía no tienen una posición formada o de repente solamente repiten sin tener conocimientos, puedan cambiar su opinión o puedan inclinarse de una manera adecuada a lo que es la verdad o a lo que es la realidad y no solamente la que muestran los medios. Por ahí creo yo, Gaby, que hay espacios como este, el de la Universidad Católica y otros tantos a partir de actividades que realizamos desde las instituciones, donde podemos generar esta posibilidad. Pero me parece que los mejores son aquellos que no son judaicos. Justamente le dan un valor adicional al espacio de diálogo, ¿no? Y mira, por ejemplo, en la mesa de diálogo interreligioso e intercultural de Bahía Blanca, este tema salió. Y, es decir, no todos los que están influenciados por la propaganda y por la mediática son esencialmente antisemitas. Es decir, que la información, la visibilización, yo siempre digo, y bueno, era algo que ya que está, lo paso ahora, yo creo que cuando tenemos esos ámbitos, y que creo que lo tiene que hacer gente muy preparada para presentarse en esos ámbitos, hay ejes temáticos y a veces son preguntas interesantes para reflexionar sobre ellas, para que la gente sola, a través de la reflexión, encuentre contradicciones o encuentre elementos que no son consistentes en los discursos mediáticos antisemitas mutados de antisionistas. Por ejemplo, digamos, antes de entrar a este tema, quiero hacer una mención y que lo veamos todos y después entramos en este tema. Eh, Hace un ratito subió Seba como imagen la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria. Esa es una ley nacional de índole federal, de jurisdicción federal. Por lo tanto, es muy importante que todos tengamos en cuenta, esto lo hemos charlado en el Consejo Federal, pero lo comento aquí a todos, es muy importante que cualquier denuncia por el delito de antisemitismo que queramos llevarlo, por supuesto, a sede jurídica, vaya por la jurisdicción federal, que son los que tienen mayor competencia y tiempo para dedicarse a estos temas. Dejo el tema legal y paso a otro tema, legal nacional, y paso a otro tema. Además de tener la ley 23.592, nosotros tenemos la definición del IRA, que supongo que muchos la conocen, pero explico brevemente antes que la publique, Seba. La definición del IRA es una definición de antisemitismo la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto, que es lo que nació como ITF, como, digamos, como la International Task Force en el año 2000. Argentina es el único país miembro activo de ese grupo
que trabaja con distintas políticas educativas para luchar contra el antisemitismo y reflexionar y preservar la memoria de la Shoah. En el 2020, creo que es antes, pero en el 2020 nuestro país adhiere a la definición de antisemitismo. Y la definición de antisemitismo del IRA adhiere como país y que, por ejemplo, la Municipalidad de Bahía Blanca adhirió en forma unánime a través de su Consejo Deliberante, la provincia de Salta, no sé si la Intendencia de Salta también, es decir, un montón de instituciones políticas, educativas en nuestro país se adhirieron. La definición de antisemitismo del IRA, lo más interesante que tiene, no es la definición en sí, sino los ejemplos que cita para explicar casos de antisemitismo. Para los que estamos en DAIA, la tenemos muy presente porque es una herramienta fundamental, pero quiero que todos veamos eso en la pantalla, por lo cual te pido, Seba, que publiques la definición de antisemitismo del IRA. Gaby, había una persona que quería hacer un comentario. Perdón, no lo Lisandro, vi, ¿puede ser? adelante. Sí, claro. Lisandro, desmuteate, por favor. Lisandro, no sé si habías pedido la palabra. Sí, pero lo dejo para el final, lo dejo para el final, que siga Gaby con lo del IRA. Gracias. Ok. Eh, lo que tienen en negrita ahí es la definición de antisemitismo. Lo leo, pero no es lo más jugoso. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Pero Seba baja esta definición y para orientar, el IRA cita algunos ejemplos. ¿Qué es lo que quiero que citar y leer juntos? Más abajo, más abajo. Algunos ejemplos son de antisemitismo de origen religioso, pero me interesan las mutaciones actuales. Leo. Culpar a los judíos como pueblo o Israel como Estado de inventar o exagerar el holocausto. Yo voy a ir leyendo y ustedes hagan memoria las cosas que escuchan en medios, las cosas que escuchan hoy en discurso, especialmente provenientes de la izquierda aquí en Argentina o en Europa. Estos discursos también provienen de fuertes sectores islamistas radicales en distintos países europeos. Sigo leyendo. Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo que a los intereses de sus propios países. Esto es típico de Cunio. Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista. Agrego que hay varios que hablan de que es un empeño colonialista. Aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Usar los símbolos y las imágenes asociadas con el antisemitismo clásico, por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús a los judíos o los rituales sangrientos, para caracterizar a Israel o a los israelíes. Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis. Considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel. Ya lo podés sacar, Seba. Lo que acabo de... Sí, Pablo, ¿querías hablar? Sí, quería hacer un comentario con respecto a lo que vos que dijiste al comienzo de las distintas etapas del antisemitismo, religioso, racial y político. Yo creo que en este momento el ataque que sufrió el pueblo de Israel el 7 de octubre del 23 fue un ataque religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Los que atacaron a Israel o a sus ciudadanos son aquellos fanáticos que de alguna manera quieren destruir por principios religiosos islamistas, avalados por una potencia religiosa, y que toda la destrucción y la guerra que en este momento se está desarrollando es de carácter religioso más que de otro tipo de discriminación, si se puede decir así. Es la religión islamista que quiere prevalecer. Y entiendo para mí que cuando dicen Palestina libre del río al mar,
no se refiere al mar Mediterráneo, no se refiere al Océano Atlántico. Eso es todo. Gracias, Pablo. Vamos a tratar este tema. Yo al final quería hacer una reflexión personal sobre el tema del conflicto de Medio Oriente y voy a referirme a esto que estás diciendo y queda planteado para luego. Pero gracias por tu intervención. Y yo lo que traté de presentar aquí con los ejemplos del IRA es para que vean que muchas de las cosas que estamos escuchando hoy en los medios están reflejadas en estos conceptos de antisemitismo mutado que hoy tenemos. Frente a esto, lo de Maslatón es valioso, que nosotros tratemos de explicar en una mesa de diálogo, es valioso en el sentido de la explicación, no lo haría con Cunio, por ejemplo, pero en una mesa de diálogo interreligioso, o en una universidad católica, o en una reunión con docentes, o en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, hace poquito lo hicimos aquí. Es decir, plantear estos modelos, citar los ejemplos para que la gente vea que hay ejemplos claros que están ocurriendo. El llamado a la destrucción del Estado de Israel, decir que el gobierno de Israel es como los nazis, hablar de una política genocida de Israel. Y al respecto, yo quiero traer 3 o 4 líneas. El especialista en trabajar estos temas y en el rebatimiento de estos temas es Gaby Ventasgal. A partir de su libro, y no me quiero meter a analizar en profundidad el tema, simplemente tirar algunas líneas que nos pueden ser útiles cuando estamos en ámbito privado. Pero vuelvo a decirlo, yo soy un convencido que en el ámbito público las respuestas comunitarias tienen que ser institucionales. Ahora, por supuesto que las instituciones tienen que estar a la altura del tema, pero yo confío en que el liderazgo judío debe manejar y la comunidad debe manejarse a través de sus instituciones. Y con esto no estoy haciendo la apología de las instituciones, simplemente creo que es la manera en que tenemos que trabajar estos temas. Y comentaba, por ejemplo, cuando hablamos de genocidio, la acusación de genocidio, que la han escuchado un montón de veces en los medios, un tema que hay que plantear, brevemente lo digo, es la cuestión de capacidad e intencionalidad. Es decir, si hablamos de la intención de la capacidad de Israel de realizar un genocidio, es un ejército muy poderoso, la capacidad la tiene. Si ese genocidio no se produce, de hecho la población palestina aumenta, es decir, no podemos hablar de que hay una intención de eliminar un pueblo, más allá de la guerra, que ahora vamos a tratar ese tema. Yo creo que la intencionalidad, estoy convencido, no es que creo, la intencionalidad no existe. Existe la capacidad, pero no la intención. Al revés, del otro lado, lo que vos acabás de citar, Pablo, es exactamente lo inverso. La intención de eliminar a los judíos que viven en Israel en muchos bolsones, y con esto no digo en todos los palestinos, en muchos bolsones de islamismo radical existe, pero no tienen la capacidad. Alguna vez, si no me equivoco, Golda Meir decía, y ojo que son contextos diferentes porque el radicalismo islámico era mucho más débil en esa época, la década del 70, Golda Meir decía que si los israelíes bajan las armas, desaparece Israel. Si todos los estados árabes bajan las armas, habría paz. Es decir, estoy planteando ejes muy sintéticos para en ámbito privado, no estoy hablando del ámbito público que trato de reservarlo a la gente más preparada de la dirigencia comunitaria o institucional, son temas para plantear. Por otro lado, y aquí voy a tomar de Gaby Ventascal, deben haber escuchado hablar de Israel atacó un hospital o Israel atacó una escuela. En base a esto, yo quiero leerles, porque existe una convención de Ginebra que inclusive para la guerra hay leyes. Y la convención de Ginebra plantea las leyes que deben respetar los bandos en guerra. Y lo leo como para que lo tengamos en cuenta para cuando escuchamos estas cosas. Cuando un palestino se disfraza de civil, incluso de enfermero, como ha ocurrido, para realizar acciones militares, está violando la ley internacional. Cuando un palestino de Hamás, por ejemplo, dispara desde zonas civiles,
está violando la ley internacional. El combatiente debe actuar desde una zona aislada donde no pone en peligro civiles. ¿No es eso lo que estamos viendo y lo que hemos visto constantemente desde Hezbollah o desde el Hamas? Cuando un palestino utiliza escudos humanos civiles intencionalmente, viola la ley internacional. Cuando un palestino dispara adrede sus cohetes contra civiles, viola la ley internacional. Así lo establecen las regulaciones de la Haya 1907 y el protocolo de la Convención de Ginebra de 1977. Son los artículos 48 y 51. Traté de ser lo más textual posible del libro de Gaby Ventasgal, porque a veces nosotros escuchamos eso, nos enfurecemos, pero hay argumentos, está claro el argumento, que a veces no lo conocemos con precisión, a veces sí intuitivamente nos damos cuenta que hay algo que está mal en ese procedimiento. Yo otra pregunta que siempre hago cuando se han planteado estos temas, inclusive en la mesa de diálogo interreligioso, es, en la guerra civil en Siria, según el Observatorio de Derechos Humanos de Siria, han muerto, soy textual, 306.887 personas. La guerra civil en Siria hará cerca de 10 años, con lo que se llamó el proceso de la primavera árabe. ¿Cuánto aparece en los medios? Que hay más de 300.000 personas asesinadas civiles asesinadas en este conflicto. Con esto no estoy haciendo la apología de la muerte de civiles. La pregunta mía es, ¿por qué hay tanto espacio a lo que pasa en Gaza y por qué no hay espacio a esto? No tengo la respuesta, yo la presumo la respuesta, pero esta pregunta es importante preguntarla cuando estamos en ámbitos dialogando sobre este tema. No me refiero a Cuneo Maslatón, me refiero a un espacio de diálogo interreligioso o una actividad como la que dimos en el Consejo Deliberante. ¿Preguntas? Sí, yo, Gaby, quiero sumarme con una pequeña pregunta. Te cuento, lo hemos hablado la otra vez, yo soy, además de una SCAN y con una gran vocación por el trabajo comunitario, soy presidente de la OSA, Filial Salta, y desde hace tiempo, y sobre todo en los últimos meses, la palabra sionista la han transformado, reconvertido en un insulto, porque dicen, yo no soy antisemita, yo soy antisionista, como que si hubiese algún tipo de distinción entre una cosa u otra, lo cual ese argumento permite escudarse y desarrollar toda una cuestión que lo que hace es confundir justamente a los desprevenidos. ¿Qué opinión te merece ese asunto, Gaby? Gracias. Mira, en realidad lo que está ocurriendo es que en ese contexto del discurso de derechos humanos, la gente cree que es políticamente correcto ser antisionista y no comprende que ese discurso antisionista sigue siendo un antisemitismo mutado, es decir, ese discurso antisionista lo que trata es de demonizar y deslegitimar el Estado de Israel. Y está claramente tipificado en la definición del IRA que eso es un ejemplo de antisemitismo. Es decir, que lo que hay que desenmascarar ese discurso trayendo también la definición del IRA, indicando que la demonización o la deslegitimación o negarle el derecho de autoemancipación del pueblo judío en su Estado soberano es un discurso antisemita, nada más que es disfrazado, porque es como políticamente correcto hablar de esa forma y no estaría bien ser antisemita hablando en lo judío, por decirlo de alguna forma. Pero es algo que venimos enfrentando, Seba. No solo aquí, vos como dirigente de la OSA lo tenés a diario, porque hoy vas a escuchar, yo no soy antisemita, soy antisionista, típico de lo que encontramos en la modernidad. Es antisemitismo disfrazado. Es lo mismo con otra coraza, con otra cáscara. No sé si Gaby, responde a perdón, tu pregunta, Seba. Gracias, Gaby. permiso. Gracias. Sí, Che, Javier. vuelvo a hacer yo. Antes que nada, valido, pondero lo que hablas de Gabriel Ventasgal y me llena de orgullo. ¿Sí? Más allá de eso. Gabriel Gaby, Ventasgal Javier en la es Argentina, es el hermano de Javier. No sé si sabías, Gaby. Javier es el hermano de... Gabriel de Ventasgal. Gabriel Ventasgal.
Ah, En bien. Argentina es Hernán Werhifker. Sí. Bien. Dale. ¿Está? No sabía, pero tu hermano es un capo. Dale, así te lo Es digo. verdad. Che, el tema es el siguiente, relacionado a la pregunta que hizo recién Seba Cabrera. ¿Sí? Hasta hace poco contestábamos a eso con una versión de la ONU donde, si yo no me equivoco, ser antisionista es ser antisemita. A partir de lo que pasó después del 7 de octubre, donde la ONU es de dudosa referencia, ¿vale la pena usar ese dictamen? Javier, el dictamen que estoy citando no es de la ONU, es de la IRA. No, no, está bien, Y nuestro pero país adhirió a esta definición. O está. sea, estoy citando una definición que nuestro país el 4 de junio del 2020, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, adhirió, aparte es uno de los países que es parte de los que redactaron esta definición y que además en un montón de instituciones conseguimos que adhieran. Nombré el Consejo Deliberante de Bahía, como debe ser la provincia de Salta. Aclaro, la provincia de Buenos Aires en forma oficial no adhirió, adhirió a través de su Corte Suprema de Justicia. Gaby Pero prontamente eso puede no. ser que presida también, ¿no? La Alianza Así es, Argentina. Y cosa que no es exactamente. menor. Exactamente, así es. Sería en el 2026, no el año que viene, el otro. Y sería la embajadora Fabiana Lobuso quien está representándonos en ese ámbito, quien ejercería la presidencia a partir de marzo del 2026, si no me equivoco. Pini, Lisandro Glosser, vi que quería hacer una pregunta o un comentario. Pini, ¿estás todavía? Hola, sí, estoy acá, Gaby. Dale, dale No, nomás. quería agregar una cosa que en su momento lo probé y a mí me funcionó comunitariamente y personalmente. Yo creo que el pueblo judío durante 19 siglos no jugó en equipo. O sea, no tuvo arquero, no tuvo delantera, hablando en términos futbolísticos, ¿sí? Contra el antisemitismo. A partir de un cierto momento, bueno, esto de que exista la DAIA o que exista el ejército de Israel y el Estado de Israel, es como que existe el arquero y existe la delantera, pero no existe el equipo. Y cuando hablo de jugar en equipo, es que cuando hablamos de educación, siempre hablamos de mostrar la Shoah o de hablar de antisemitismo en función de la Shoah o en función de algún evento específico. Y creo que el error comunitario, no sé en Estados Unidos, no sé en otras comunidades, pero sí en la Argentina, el error comunitario que tenemos es la falta de la integración comunitaria como proyectos dentro de la sociedad civil para que las personas que no son antisemitas, pero que no tienen conocimiento y son influenciables, conozcan la participación de la comunidad judía en la sociedad, interactúen y entonces posiblemente bajemos la probabilidad de cantidad de antisemitas o de cantidad de personas que no nos conocen y pueden llegar a odiarnos. Cuando en la comunidad de Rosario se trabajó en un proyecto con la sociedad civil, en oficina de empleo, centro de salud, intercambio entre escuelas, participación y alquiler o participación con el club, etcétera. Eh, Solo la comunidad judía se vio beneficiada, o proyectos de recibir a los colombianos en Rosario, o a inmigrantes, o ayudar en distintas, o con la oficina de empleo conseguir el primer trabajo a gente no judía, jóvenes. Lo que se demostró es que todas esas personas empezaron a conocer a la comunidad judía y empezaron a no ser víctimas de poder pensar en forma de antisemita. Y yo en forma personal lo probé con un proyecto que se llama Krav Maga, en la sociedad no civil, no judía, donde la mayoría, si no todos, los que participan de los cursos de Krav Maga, no judíos, hoy sinceramente actúan en pro de Israel mucho más que los propios judíos, y mucho más que las propias comunidades, mucho más que algunas filiales de la OSA. Entonces, lo único que quiero Pini, marcar es eso. Pini, yo coincido totalmente con lo que estás diciendo. Yo creo que la proyección de la comunidad judía sobre la sociedad donde vivimos, históricamente nos manteníamos cerrados y apartados. Y la interacción, la visibilización, el trabajo conjunto, el conocimiento es una forma de luchar contra el antisemitismo y agregar permeabilidad en la sociedad a escucharnos, a las bará y a la posición de la comunidad judía frente a todo este conflicto y frente a otros hechos. No tengo duda de eso y creo que
una de las cosas que tenemos que coordinar en la comunidad y entender que el trabajo conjunto con la sociedad, proyectarnos, en este caso, sobre la sociedad bahiense, en distintas cuestiones de trabajo conjunto, es primordial para tener ese canal de comunicación y aumentar la permeabilidad a nuestras ideas, nuestras Gaby, posturas. te Sí, dejo planteado, miembro de DAIA que sos, que a lo mejor sería importante que la DAIA a nivel nacional y a nivel de Consejo Federal tenga un grupo, no sé, ya lo hablamos muchas veces de gente que trabaje con la Keilah y con las instituciones de la comunidad para esa permeabilidad. Porque solamente veo que la DAIA trabaja de arquero. Y me parece que tiene que empezar a jugar de 2, de 5, de 8. lo tenemos en cuenta. Y que sea de Newell, por supuesto, el 2, el 4, el 5, ¿o no? Bueno, el cuadro puede ser otra herramienta más para permeabilizar todo esto, De a lo acuerdo. mejor. Gracias, Salud. Pili, por tu intervención. Seba, vos tenés la mano levantada. ¿Vos querés decir algo? Gaby, dos cosas. Nos quedan, primero que nada, agradecer a todos la participación. Gaby, quiero que sepas que hemos llegado a tener casi 30 participantes con una interrupción en el medio, lo cual es fantástico y te felicito porque eso es mérito tuyo. Está apasionante la charla, pero en 7 minutos vamos a llegar al nuevo corte, entonces quería preguntarte, después voy a hacerte la pregunta, pero la primera pregunta es, ¿hasta qué hora querés que estemos conectados? 8:15, 8:30. A ver, yo creo que voy terminando. Después, si quedan preguntas, lo Bien, hacemos bien. después del corte. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. En el caso de un corte, a todos los participantes les pido volverse a comunicar y les agradezco muchísimo la participación, en especial a Seba Cabrera Koch, que ha sido el coordinador de este encuentro, también junto con la filial de DAI, así que muchísimas gracias. Gaby, la pregunta que te hago es la siguiente. Recién dijiste, y de una manera muy contundente, de que es conveniente que las respuestas sean a través de las instituciones. Es decir, ya no estamos hablando de proactivo, sino que estamos hablando de reactivo. Quisiera preguntarte, ¿eso no significa de que todas las situaciones se deben responder? Es decir, nosotros le hemos hablado en muchas oportunidades y de hecho tenemos un pensamiento muy parecido, pero es importante también que nosotros como miembros de la comunidad, independientemente del lugar que nos toque, sepamos que no todas las batallas vale la pena ser peleadas. De manera personal y de manera institucional también, y quería saber si te puedes referir a eso, por favor. Sí, yo creo que es importante lo que estás marcando y vuelvo a cuando empecé que hablé en una política reactiva. ¿Qué batalla peleamos? Y yo comenté y reitero, no siempre nos conviene subir al ring. Hay muchos que quieren que la DAIA suba al ring para discutir, para reaccionar, para mandar un comunicado de respuesta, como una forma de legitimación y de adquirir cierta paridad. Entonces, es importante ante cada evento, por ejemplo, el caso de Fulop o otros casos, el caso del Papa. Vamos al ejemplo del caso del Papa. Al caso del Papa, cuando él plantea una sospecha de genocidio cometido por Israel en Gaza, se le responde porque estamos hablando de una persona importante con un gran impacto mediático. Pero hay veces que hay gente que no tiene importancia, que no genera impacto mediático y que uno de alguno de la comunidad lo escucha y le da bronca, responderle, subirle el precio. Y nosotros tenemos que ser también estratégicos y astutos. No podemos subirle el precio a los antisemitas para que ellos tengan escenario y tengan difusión. La DAIA contestando visibiliza. Entonces yo solamente como DAIA o como comunidad voy a contestarle a quien ya está visibilizado y merece una respuesta. Ejemplo, el Papa. Pero no a un grupo de 10 chicos que se juntan, o adultos que se juntan en la plaza y largan un comunicado, Comité Bahiense por Palestina. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Cuando vemos ese tipo de actividades, la posición institucional es observación y medición, pero no salir a responder. Porque le vamos a subir el precio, vamos a entrar en el juego que ellos quieren arrastrar. Entonces Si me tenemos que ser permitís, estratégicos. Sí. Gaby, te voy a contar algo que sucedió en la ciudad de Salta el día viernes. Detectamos a 4 personas del Partido Obrero con una bandera de Palestina y con un cartel Palestina libre del río hasta el mar. Por primera vez
y en la Plaza 9 de Julio, al frente del Cabildo. ¿Cuál es la actuación recomendada en ese caso? Evaluamos con el comité de seguridad y con la comisión de Daya que lo conveniente era anunciar a las autoridades policiales y no confrontar ni tampoco hacer ningún tipo de declaración y menos confrontar personalmente porque hubiese significado que cuatro, que son cuatro de copas, porque la verdad es que no paraban a nadie y nadie se les acercaba, lo que buscaban era justamente la reacción. Y quiero agregar que es muy importante también en las instituciones el trabajo de las comisiones. Digamos, a veces la visibilidad es de una o dos personas, pero en realidad, por lo general, las comisiones no son de una o dos personas y está bueno que todo lo que se realice se consulte y, bueno, es nuestro caso en particular, ¿no? Y para, y totalmente, en este caso es claro que la respuesta institucional era subir el precio, así que me parece excelente lo que hicieron. Y más allá de que siempre hay algún individuo que pasa por ahí y le da bronca, simplemente contrólense y canalicemos las cosas con estrategia y mesura. Yo quería terminar con dos cosas respecto a Medio Oriente. Una es algo que escribió Amos Oz, que a mí me encanta leerlo. Él escribió un libro muy recomendable que se llama Contra el fanatismo. Lo escribió hace varios años, no lo escribió después del 7 de octubre, pero hablando de guerra, porque, digamos, al final nosotros cuando estamos defendiendo a Tzahal, alguno puede decir, pero vos querés la guerra. Entonces, ante esa pregunta, y en este caso, Javier, no voy a citar a Gaby Ventagal, voy a citar a Mozos, pero estoy seguro que Gaby no va a tener problema que haga eso. Eh, Leo, supongo que esto me diferencia del pacifista europeo al uso que mantiene que el mal supremo en el mundo es la guerra. En mi vocabulario, la guerra es terrible, aunque el mal supremo no está sino en la agresión. Si en 1939, el año que empieza la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo, menos Alemania, hubiera mantenido que la guerra es el fenómeno más espantoso del mundo, entonces Hitler sería ahora el señor del universo. Cuando uno percibe la agresión, tiene que luchar contra ella, venga de donde venga. El 7 de octubre es la agresión, y eso tiene que quedar muy claro cuando nosotros charlamos o hablamos, no hablo entre nosotros, sino externamente, la diferencia entre guerra y agresión que origina esa guerra. No estoy haciendo la apología de la guerra, pero sí está claro que lo que condenamos fundamentalmente es la agresión y a veces la respuesta a la agresión puede terminar siendo una guerra. No es que no lo celebro, lo lamento. Para terminar, lo del 7, y esto es una consideración que voy a hacer, una reflexión. Lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre exacerba el fanatismo. Vino originado por fanáticos y a veces el fanatismo de un lado puede promover el fanatismo del otro. Yo creo que es un juego que debemos evitar. No es fácil lo que estoy planteando, lo sé, porque fue muy doloroso lo que pasó y lo sufrimos. Pero yo pienso en Rabin, pienso en Begin. Begin en 1977 firma la paz con Sadat. Alguien que nadie hubiese esperado que Menachem Begin, líder del Likud, de hecho fundador de Herut, en algún momento, alguien que podríamos saber, el incidente de Altalena muestra cierto fanatismo de Menachem Begin, y pueda generar un cambio en él como líder y firmar la paz con Anwar el Sadat. En 1977 en realidad visitó Sadat, 1979 es Camp David. Voy un paso más. En el año 94, Itzhak Rabin, ex Ramatkal, ex teniente general del ejército israelí durante la Guerra de los 6 días, un líder del ejército y luego un líder de la nación, firma
y se da la mano con Yasir Arafat. Cuando se producen estos cambios en el liderazgo, hay gente que va a decir, y de hecho le costó la vida a Rabin, que Rabin fue un traidor. Y yo creo que estos cambios requieren valentía. Y tomar estas decisiones y liderar estos procesos hablan de la grandeza de un estadista, de un líder, que tuvo la valentía de sentarse, porque la paz se hace con los enemigos, gente. No, no hay paz con los amigos. La paz con los amigos no es necesario firmarla. Yasir Arafat, líder de la OLP, grupo terrorista, tenía una gran ventaja respecto al Hamas. Lo digo entre comillas. Era un grupo secular, eran laicos. Y aquí viene lo que hace un ratito dijo Pablo. Uno de los problemas que tenemos en el conflicto de Medio Oriente hoy, el conflicto de Medio Oriente palestino-israelí y el involucramiento de Irán también como potencia regional, es la contaminación de ese conflicto por las posiciones religiosas irreductibles. Los conflictos, cuando dejan de ser territoriales y se contaminan o se mete la religión, son más difíciles de resolver. Digo esto porque creo que la valentía de Rabin al sentarse con Arafat también indica que con Arafat uno se podía sentar y llegar a algún acuerdo, porque los motivaciones de Arafat no eran del extremismo religioso. Más allá de cuáles han sido, y no es que estoy haciendo la apología de Arafat, estoy diferenciando a Arafat de un Nasrallah o de Haniyeh, de los, bueno, no existen más, pero de los que lideraban los grupos religiosos fanáticos, tanto sunitas como chiitas. Y finalmente, cualquier acuerdo es doloroso, implica sacrificio, implica riesgo. Inclusive yo no sé si es posible con esta gente llegar a un acuerdo. No lo sé. Pero sí creo que la tendencia que tenemos que encontrar en el liderazgo es hacia, de alguna forma, llegar a un acuerdo que puede terminar, a lo mejor hoy es inviable y va a ser dentro de 50 años, 30 años. Hay mucho odio sembrado, hay mucho odio sembrado en ambos lados, pero especialmente miren lo que es Hamas en su sistema educativo en Gaza. Pero yo creo que el camino es en esa dirección. Ya, digamos, no va a ser fácil acordar, pero creo que la paz es riesgosa y la guerra también. Israel, desde una posición de fuerza, de tener un liderazgo de fuerza en Medio Oriente como potencia regional, tiene que caminar hacia el riesgo de la paz y no hacia el riesgo de la guerra. Y esto que digo, lo digo en forma absolutamente no institucional. Ahora habló Gabriel Anmut de esto. Y gracias a todos. Gabriel, muchísimas gracias. Realmente tu exposición ha sido brillante, apasionante. Hemos hecho 3 conexiones con casi la totalidad de los participantes. Podemos escucharte, la verdad, 1 hora más, 2 horas más. Así que agradezco mucho tu presencia, tu predisposición y también tu tiempo y la preparación y realmente lo brillante de tus comentarios y apreciaciones. Me gustaría muchísimo, si tenés unos minutos más, si los participantes tienen ganas de hacer alguna consulta, unos 5 minutitos más de tu tiempo nomás, Gaby, ¿puede ser? Con gusto, contá conmigo, yo los escucho a todos y aprendo, me encanta. Muchas gracias. Les, les dejo el micrófono a los que quieran preguntar. No sean tímidos, ¿eh? Dale, Vicky. No es una pregunta. Creo que hay
Tenemos muchas preguntas sin respuestas, ¿no? Porque la realidad es muy compleja y no todas las expresiones antisemitas son iguales, ni tienen el mismo origen, ni y podemos usar las mismas estrategias. Eh, Valoro muchísimo este espacio, este encuentro para seguir pensando de manera comunitaria cómo transcurrir este camino tan difícil a- que se está viviendo, sobre todo a partir del 7 de octubre. No, eso quería decir nada más. Gracias, Gaby, Vicky. una Sí, consulta. Eh, ¿Cómo sería o cuál es tu opinión sobre la postura de que muchos, algunos o quien opine, dice que el judío tiene que estar bien separado del gobierno de turno, ya sea que el gobierno de turno apoya a la comunidad, no apoya a la comunidad, o si está en contra de la comunidad, manejarse con cuidado? ¿Cómo es la postura de la DAIA respecto al manejo con el gobierno de turno? mira, eh, no te voy a decir que hay acuerdo en todos los que estamos trabajando en la DAIA sobre la cercanía o no, en este caso, con el gobierno de Milei, que tiene posturas eh, claramente pro-israelíes. Si vos me preguntás mi opinión, obviamente que prefiero este gobierno que el gobierno anterior con las posturas o con discursos anti-israelíes, eso sin lugar a duda. Por otro lado, hay un paradigma en la comunidad, y acá hablo reflexionando sobre este tema, con esta pregunta que hiciste, Pini. Hay un paradigma en la comunidad que presupone que nuestra cercanía, en este caso, con este gobierno que apoya a Israel de la forma en que lo hace, y lo celebro, nos puede traer, en caso del fracaso del gobierno, puede traer más antisemitismo. Yo particularmente, y es un paradigma discutido, yo particularmente no coincido en ese paradigma y creo que nuestro trabajo, digamos, la cercanía del gobierno con las posturas de la comunidad y que este gobierno termine por la razón que sea o porque sea, me refiero a que pierda elecciones o que le vaya mal económicamente, no creo que eso genere más antisemitismo. Yo les diría que más antisemitismo que lo que tenemos hoy, eh, por todo el tema de Medio Oriente, Gaza, 7 de octubre, creo que estamos en un periodo de máximo antisemitismo, creo que desde la época de la Shoah. Entonces, yo particularmente no le temo, esto no quiere decir que tenemos que estar pegados al gobierno, la DAIA representa a la comunidad, no somos la representación del gobierno dentro de la comunidad, nosotros representamos a la comunidad y tenemos que tener las posturas que son representativas de los intereses y la mirada comunitaria. Y si hay coincidencia, celebremos la coincidencia. No me da miedo coincidir porque si el gobierno cambia después haya una ola de antisemitismo. Pero aclaro, Pini, y creo que lo hemos conversado en Rosario, esta postura no es de toda la dirigencia, algunos no opinan como lo que acabo de exponer. ¿Qué Gaby, opinas? ¿O en qué ese, opinas? Gaby, Sí. en ese sentido, ¿cómo sería la postura de Trump con respecto a Israel y a la situación actual? ¿Qué opinás vos? Mira, Pablo, si vos me preguntás si a mí Trump me gusta y representa mi mirada al mundo, no creo, aunque a veces me sorprende. Pero los códigos de comportamiento en Medio Oriente responden al más fuerte. Y yo creo que Trump puede hacer mucho más por pacificar Medio Oriente. No sé si pacificar, por ahí llegar a una paz armada, pero porque termine la guerra. Creo que Trump puede hacer mucho más con sus posturas en ese sentido que Biden o que Kamala Harris hubiese ganado. No sé si contesta tu pregunta, Pablo. Sí, concuerdo con lo que decís. Igualmente tengo muchas más preguntas sobre el Eh, tema, pero bueno. Adelante, Seba. no, no, más que nada le quería dar la palabra a Sally, a Saúl Cohen, que intentó preguntar recién y no quiero que se quede con la pregunta ahí. Sally, a ver. Perdón, Sally es vecino mío, no lo dejen sin preguntar. ¿Cómo andás, Sally? No, ¿cómo está Gaby? No, simplemente, y gracias, Evita. Simplemente quería agradecer, brillante tu exposición,
Y, y quería dejar un mensaje que vos lo das constantemente cuando nos encontramos y nos vemos, que tiene que ver con la lucha del antisemitismo. Pues por ahí se dijo, pero en palabras. La lucha contra el antisemitismo se hace de dos maneras. Una educando para que no existan antisemitas y la otra es judicialmente ya cuando no tenemos opciones, que es todo lo que se vino hablando hasta ahora. Entonces, creo que la educación es sagrada y tiene que ir por ese lado, ¿no? Por ese camino. Eso es todo. Sin Gracias. duda. Gracias, Eva, por tu parte. Sally, gracias, Sally. Bueno, Yo quería adelante. decir una cosita. Juan, Eh, sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo también soy de la comunidad de Salta. Eh, Seba, gracias, porque la verdad maravilloso haberte podido traer, señor Gabriel. Yo estoy estudiando ya hace varios años un par de carreras en la Universidad Católica de Salta. Eh, Hay materias obligatorias por ser la Universidad Católica, teología, doctrina social de la Iglesia, filosofía, que es filosofía muy orientada al cristianismo. En ningún momento se toca temas de la Shoah o me pregunto en qué momento, en qué parte interviene este programa de lo que están haciendo con la Universidad Católica, porque yo la estoy viviendo en la universidad y en ningún momento vi nada en donde se pueda tocar ese tema. La dejo ahí como ¿Se lo estás preguntando a Seba o querés mi opinión? pregunto en general. La verdad es que yo entré tarde a la reunión, recién llego y Juan, ni ¿sabés siquiera qué? veo. Yo creo que el próximo paso, opino, igual es un trabajo, se lo dejamos a Seba, ¿no? Seba está en Dayac Salta. Pero yo creo que habría que generar alguna reunión con los docentes de las materias que vos decís para tratar de coordinar en qué lugares habría la posibilidad de presentar, no solo tema de Shoah, también puede haber filosofía judía, también puede haber exégesis bíblica vinculada a presentar una exégesis bíblica judía y una exégesis bíblica cristiana. La idea de que la gente vea esa diversidad y que no sea un discurso monotemático. Creo que eso se puede hacer y estoy seguro que el convenio que firmaron en la DAIA de Salta con la Universidad Católica de Salta va a generar esos espacios para poder trabajar esos temas. Seba, te la Sí, dejé a vos. si me permitís, no, quiero, te agradezco mucho. Quiero comentarle, Juan, y a todos los presentes, una de las próximas, estamos, digamos, trabajando. La idea no es solamente firmar convenios vacíos para una foto, sino que la idea es firmar convenios que tengan una continuidad en el tiempo y que a su vez tengan un contenido que sea palpable, visible y se pueda aprovechar. Tal es así que este convenio que firman las instituciones salteñas de la comunidad judía con la UCASAL, que es una universidad que tiene sede principal en Salta, pero es federal, 120 sedes, avala y respalda cualquier acción que pueda llegar a realizar cualquier institución judía en cualquier parte del país dentro del ámbito de UCASAL. Es decir, tenemos un respaldo, por supuesto, es un antecedente, es conveniente en el caso de que podamos seguir adelante, la idea es generar probablemente un convenio mucho más amplio desde la central de DAIA, incluso con autoridades de la Universidad Católica a nivel latinoamericano, lo cual sería realmente fabuloso. Pero la idea es que todas estas acciones que hoy son convenios se puedan ver reflejadas en actividades concretas. Y en este caso, Juan, te contesto, estamos generando un espacio, estamos trabajando para generar un espacio educativo, presentaciones de libros de reconocidos escritores argentinos y también miembros de distintas instituciones judías de distintas partes del país, para que puedan tener acciones con actividades en conjunto con la UCASAL de Salta, presentaciones, paneles, conversatorios con profesores. Y me gustaría comentarte que Seba Cabrera Koch, además de ser presidente de la OSA, de la filial Salta, también es alumno de Lucas Sal, de una carrera, y tuvo la oportunidad de interactuar con el rector y vicerrector desde ese lado para poder generar nuevas acciones. Muchas gracias.
Chevita, si podés comentar un poquito lo que acababa de comentar sobre tu Y es participación cierto como alumno, lo que mencionaste brevemente te voy a agradecer. en el espacio en el cual tuvimos el acto de la firma del convenio, tuvimos la oportunidad de conversar un poquito con el rectorado, ¿sí? Con las autoridades de la Universidad Católica, en donde pude compartir un poquito las ideas vinculadas desde el punto de vista, si quieren, desde el alumno, en el cual yo soy estudiante de la diplomatura en estudios judaicos y lo que quería destacar, por lo menos desde ese punto de vista, la importancia de que una universidad católica tenga un espacio en donde estudiantes que no sean necesariamente el mismo credo puedan estudiar desde otro punto de vista, desde la filosofía, desde la teología y por supuesto tratando de generar espacios de debate y de comunicación en donde la casa de estudios, por lo menos desde nuestra posibilidad, abre el juego a otras perspectivas. Creo que lo más importante para destacar, y creo que en eso coincidimos todos, es que es una semillita más para intentar generar algo que sabemos que es importante, que tiene que ver justamente con sembrar algo a futuro, ¿no? Desde la parte del espacio de estudio, desde el diálogo, desde la sociedad que queremos construir. Pienso en la universidad como puede ser cualquier sociedad o cualquier lugar que creemos nos tiene que incluir a todos, ¿sí? Uno propone la mirada desde, no solamente desde el judío, sino desde la pluralidad, desde la diversidad, desde la capacidad de sentarnos todos en una mesa y poder debatir qué cosa queremos en común y lo más importante, qué cosas tenemos en común. Yo siempre digo, como seguramente me escucharán muchas veces Seba y el equipo con el que trabajo acá en la OSA, si nos enfocamos en las cosas que nos hacen diferentes, no construimos nada. Al revés, si nos enfocamos en las cosas que tenemos en común, podemos tener una muy buena base para seguir trabajando juntos. Ahora, con respecto a este tema puntual que tiene que ver con el antisemitismo, insisto en que tenemos que estar unidos. Ese es también el gran desafío como comunidad. Gracias, Gabriel, gracias, Seba. Gracias, Seba. Bueno, Gaby, quedan varios participantes todavía. Si alguno tiene ganas de hacer alguna otra pregunta, Gaby, alguna otra reflexión, ya como para ir cerrando. En la cañada. No, no se escucha bien. Ah. Me- Yo como reflexión simplemente agradecerles agradecerles, agradecerles a todos, eh, agradecerles a todos la participación y vuelvo dos temas que nombraron tanto Seba y Seba de Salta y creo que nombró Vicky también. Estos espacios de reflexión, de conversación, nos hacen mirar, nos hacen ver y son realmente enriquecedores y tendrían que ser prácticas comunitarias. Así que agradezco la iniciativa de la comunidad de Salta, de la filial Salta que lidera Seba, de la Seba Cohen, que la filial de OSA, que lidera Seba Cabrera Koch. Realmente fue un placer para mí compartir este espacio con ustedes y ojalá se pueda repetir. Y bueno, como decimos, luchamos contra el antisemitismo, es un trabajo de todos, en cada uno desde su lugar y fundamentalmente porque Am Israel Hay. Gracias a todos. Gaby, querido, nosotros encantados de tenerte y de que se pueda repetir, sería un placer, va a depender mucho de tu disponibilidad, pero ya te estás comprometiendo y agradezco mucho no solamente tu presencia y tu brillante exposición y los conceptos volcados aquí, sino también la participación de distintos puntos del país, de miembros de la comunidad judía, así como también miembros de la comunidad judía de Salta. La verdad que espero que se replique esta actividad en distintas filiales y con distintas provincias, así como lo hemos podido hacer nosotros, porque la verdad tenerte es un lujo y un placer y tenemos que aprovecharte. No solamente nosotros desde Salta, Bahía Blanca, Viedma, Rosario, que son los lugares donde asiduamente participás,
sino que también creo que es un lujo que se tiene que dar el resto de las provincias. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por haber participado y acompañarnos. Gracias a todos. Bye, Gracias, eres Gaby, tú. querido. Gracias, Muchas gracias. 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 Bye.